La doctora María Amparo Casar, ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y comentarista también. Tiene mucho que comentar, tiene mucho que decir. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe, aquí en viernes, aquí contigo comentando pues esta importante iniciativa que sí, en efecto, como dices, daña a las organizaciones de la sociedad civil, tanto a las organizaciones asistencialistas, que son la gran mayoría. Hay hasta el momento alrededor de, en el último censo que pude localizar, hay un poco más de 9,000 organizaciones de la sociedad civil, y Pepe, el 65% de ellas se dedican básicamente a asistencia social. El resto son cuestiones educativas y de otra naturaleza, pero el grueso son asistencia social y educativas. Y sí, resulta que pues los ataques y descalificaciones del presidente, que no son nuevas, las dijo desde la transición, incluso te diría en campaña, los ataques a estas organizaciones, se ha transformado desgraciadamente, Pepe, en iniciativas y reformas que tienen, desde mi punto de vista, la clara intención de limitar y de condicionar el financiamiento de dichas organizaciones y con ello pues debilitarlas o incluso que desaparezcan. ¿De qué tamaño, María Amparo, de qué tamaño real es esta amenaza contra las organizaciones? ¿De qué tamaño real están en peligro estas 9,000 organizaciones? Porque también hay que distinguir que hay otros tanques del pensamiento, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se verán afectados, sí, pero en menor manera. En mucho menor manera, Pepe, porque hay organizaciones como nosotros que estamos financiados mucho más, en mayor proporción, por personas morales, esto es, por empresas o fundaciones. Y en ese sentido, a Mexicanos contra la Corrupción, yo tengo que reconocer, le afecta menos. Pero pues hay de dos tipos, ¿no? Los tanques de pensamiento por un lado y, como te decía, las de asistencia social. ¿Qué hacen las de asistencia social, que son las más afectadas? Pues atienden a grupos vulnerables que se quedarían sin atención con la desaparición de este incentivo que se le ha dado a la gente para poder deducir impuestos. Y dicen, mira, yo voy a darle 2,000 pesos mensuales a tal organización y los voy a deducir de impuestos, pero estoy haciendo un bien social. Yo te digo que por cada peso, ¿sí?, que se le da a una organización, se ha medido por el INEGI, Pepe, se le regresan 8.5 pesos a la sociedad en beneficios sociales. ¿Qué tipo de beneficios sociales? Pues asistencia a niños con debilidad social, lo que hace el Teletón, por ejemplo, que es para discapacitados, la Cruz Roja, que asiste, bueno, pues a cuántos mexicanos. Todo eso no lo va a hacer el Estado, son personas que se van a quedar sin esta posibilidad de ser atendidos por personas que han hecho fundaciones para atender esas necesidades. Y por otro lado están como Mexicanos contra la Corrupción, que son más de corte de hacer análisis, producir datos y bueno, pues dar conocimiento alternativo y propuestas de política pública alternativas. ¿Qué es lo que hubiese yo hecho? Se me hace injusto que pongan este ejemplo de 7 personas de una misma familia. Yo no dudo que haya abusos en algunas organizaciones de la sociedad civil, en algunas donatarias y en algunos donantes que realmente abusen de la figura. Pero no es la regla. Hay aproximadamente, según los cálculos, ese cálculo no es mío, que 5,000 de estas 9,300 organizaciones que van a quedar en una posición muy débil y que van a estar en riesgo de desaparecer. Entonces, pues si hay estos abusos, hay que atajarlos, Pepe, hay que fiscalizar a las organizaciones de la sociedad civil y ya hay mecanismos, ya hay normatividad para someterlas a un proceso de fiscalización y a eso pues nunca nos negaríamos las organizaciones. Pero poner leyes, ya van 4, Pepe, con esta. Primero le quitaron el financiamiento gubernamental a muchas organizaciones que lo recibían. Después
Hay una que está por fortuna en la congeladora del Senado, que es que las organizaciones que recibimos dinero del extranjero tengamos que notificar a la UIF, hazme el favor, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para checar si realmente es dinero bien habido y no es dinero destinado, no sé, a ser un grupo opositor. Finalmente estuvo el Código Penal de la Ciudad de México, que a los directores de las organizaciones los vuelve funcionarios públicos y por lo tanto entran en otro régimen, que es un régimen pues muy punitivo, y ahora rematan con este cambio en la miscelánea fiscal, que con toda seguridad pasará en el Senado. Y quiero decirte, Pepe, si tengo todavía 30 segundos, que se ideó este mecanismo no en México. Hay 89% de los países en el mundo tienen incentivos fiscales, que es el incentivo de poder deducir las donaciones que son para causas o tanques de pensamiento, que se pueda deducir porque producen un bien social. Y eso además hace que la sociedad participe más y ayude a la población, sí, vigile también a los gobiernos, vigile que haya más transparencia, vigile que se usan bien los recursos, etcétera. Entonces, es un mecanismo democrático que hay en todas las sociedades, fortalece la democracia, fortalece el debate público y fortalece también la parte social que creo que estamos obligados todos los ciudadanos. Así que yo creo que esta iniciativa, que se volverá muy próximamente una ley, lo que va a hacer es que va a desincentivar la participación, va a hacer que desaparezcan muchas de estas, no va a tener un efecto recaudatorio importante. Entonces, pues yo sí me pregunto qué hay atrás. Y no me queda más que pensar en esta tendencia que hemos visto en estos 3 años de concentración del poder, en el sentido, sobre todo en los programas sociales. O sea, el presidente, el titular del Ejecutivo, es el único y exclusivo benefactor. Todos los beneficios sociales se dan de manera directa, Pepe, para que quede claro que es el presidente de la República el que lo está dando y que no tenga competencia, Pepe. Gracias, María Amparo. Redondito el comentario, quedó muy clarito. Me ganaste la pregunta, que era justo qué hay atrás de todo esto, ya la respondiste. Gracias, María Amparo. Al contrario, Pepe, gracias a ti.